Hablemos de la propiedad ClassList. Esta propiedad está compuesta por dos palabras en inglés, que es class y list. Class es clase, list es lista. Esta propiedad, al igual que la propiedad style, permite agregar estilos a los elementos HTML o a los elementos creados desde JavaScript de una forma distinta a como lo hacíamos con la propiedad style, ya que ClassList cuenta con sus propios métodos. Los métodos de ClassList son ClassList.add, ClassList.remove, ClassList.toggle y ClassList.contains. Cada uno de estos métodos hace cosas distintas. Por ejemplo, ClassList.add lo que va a hacer es añadir una clase a la lista de clases del elemento. Remove lo que va a hacer es remover o eliminar una clase de la lista de clases que tenga el elemento. Toggle significa palanca y lo que va a hacer es alternar una clase de la lista de clases del elemento. Y por último, contains lo que va a hacer es determinar si la clase está contenida o está presente o existe en la lista de clases del elemento. Te preguntarás, ¿cuál es la lista de clases de los elementos? Fácil. Por ejemplo, aquí en mi código tengo este elemento H1, el cual contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clases. Todas estas clases en conjunto en JavaScript se le conoce como lista de clases. Es más, si yo a este elemento que está dentro de esta variable le aplico la propiedad ClassList, observa que me regresa DOM token list de 6 elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese elemento está compuesto por una lista de clases que en total son 6. Y aquí las tenemos, ¿ok? Por cierto, se me olvidó mencionarte que para este ejemplo estoy utilizando la CDN de Bootstrap. Bueno, ya que estamos aquí en el editor, hagamos los ejemplos de los métodos que acabamos de ver. Empecemos con añadir. Voy a eliminar este console de aquí y a continuación a título, que es el H1, le voy a agregar la clase margin-top 5. Guardo. Observa que de forma rápida al elemento se le aplicaron los estilos de la clase mt-5. Si no me crees, vamos a ir al inspector de página, irnos a la pestaña Elements y aquí donde está el H1, observa que dentro del atributo class ya tenemos a la clase mt-5. Continuemos. Hagamos uso ahora del método remove. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para eliminar la clase bgdark de mi elemento. Accedemos de nuevo a título, ponemos la propiedad ClassList, agregamos un método y dentro, en comillas dobles o en comillas sencillas, se me olvidó comentarte eso, ponemos el nombre de la clase. Si yo guardo, al elemento se le ha removido la clase bgdark. Siguiente, vamos a alternar el color de texto, es decir, poner y quitar la clase textWarning. Inicio colocando el nombre del elemento .classlist.toggle, abro paréntesis y dentro coloco la clase textWarning. Ahorita
la clase está presente, por lo cual Toggle quitará la clase. Veamos. Guardo y en efecto la quitó. Pero si yo vuelvo a dictar esta línea, veamos qué sucede. Guardo, la puso. ¿Por qué? Porque aquí la quitó y acá, al no estar la clase, la vuelve a poner. Para entender correctamente esto del toggle, vamos a hacer lo siguiente. A título le voy a agregar un evento de tipo click. La función que se va a llevar a cabo es que cuando a título le den un clic, este mismo elemento dentro de sus clases de lista le vamos a alternar la clase TextWarning. Comento estas dos líneas de aquí para que no choquen con las del evento. Guardo. Ahora observa. Aquí en mi elemento tengo la clase TextWarning, pero si le doy un clic se va a alternar la clase. Observa. Clic. Se fue la clase. Otro clic. Pone la clase. Vuelvo a dar un clic. Quita. ¿Ok? Espero con este ejemplo se haya entendido cómo es que funciona Toggle. Recordemos que esta función siempre se va a ejecutar cada vez que yo haga un clic sobre el elemento. Y ya por último, vamos a averiguar si la clase existe o no. ¿Cuál clase? La que eliminamos en la línea 16, bgdark, ¿vale? Iniciamos poniendo el nombre del elemento, punto, classlist, punto, contains, abro paréntesis y paso el nombre de la clase. Guardo y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para ver el valor de contains necesitamos imprimirlo. Entonces, voy a seleccionar esta línea de código y la voy a mandar a consola. Guardo nuevamente, voy al apartado de console del inspector de página y para la línea 25 tengo como respuesta false. Es decir, que esta clase bgdark no está dentro de la lista de clases de título. Por otro lado, si yo aquí en lugar de pasar bgdark pongo el nombre de la clase shadow, que es la que está aquí presente, como respuesta obtengo true. La clase shadow sí está dentro de la lista de clases de título.